Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a otro webinar de herramientas de hacking, al ciclo de microwebinars de herramientas de hacking. En esta parte de los microwebinars vamos a estar hablando de herramientas, como lo hicimos en la última, en la anterior, en la última, en la que estuvimos hablando de diferentes herramientas para atacar SMB. Si no lo vieron, chequéenlo porque fue excelente. Yo aprendí, lo vi y aprendí algunas cosas. Entonces, una cuestión que fuimos redefiniendo es no centrarnos en una o dos herramientas en cada webinar, sino en llevar a cabo diferentes ataques por protocolos y diferentes acciones que son necesarias en el proceso de un penetration test, como lo marcamos desde un inicio, de inicio de este año, pero utilizando diferentes alternativas, ¿sí? Con lo cual vamos a ver FTP y vamos a ver SMTP, que son dos protocolos sumamente utilizados. Ya vamos a entrar en detalle. Y vamos a ir viendo diferentes herramientas con las cuales podemos llevar a cabo enumeración, podemos llevar a cabo obtención de información, eh, e incluso cómo podemos abusar de estos protocolos con la utilización de herramientas en algunas ocasiones, o incluso hasta de manera manual, como vamos a ver en el día de hoy con el FTP. Bien, como hablamos desde la primera presentación de lo que va de este año, vamos a utilizar dos herramientas, dos máquinas virtuales, perdón, dos máquinas virtuales. Una de esas máquinas virtuales es un Metaexploitable. ¿Sí? El Metaexploitable habíamos compartido el link hace un tiempo, pero podemos volver a compartirlo por Twitch, sí, en el chat en breve. De todos modos, es download Metaexploitable y listo. No tiene mucha vuelta. Es el link que está en SourceForge. SourceForge, sí. Y es una ISO, con lo cual descargamos la ISO. Y por otro lado, un Kali, ¿sí? Un Kali Linux. También habíamos comentado cómo descargarlo, cómo levantarlo en una máquina virtual, ya sea VirtualBox o VMware. Yo en este caso estoy utilizando VMware. Bien, lo voy a pasar a español. Un segundito, que no lo tengo en español, para que sea más simple. No sé si pasarlo a español o a ruso. Ahí estamos. Bien, entonces, vamos a arrancar, utilizando FTP. Vamos a arrancar por FTP. FTP es un protocolo para transferencia de archivos. De hecho, FTP viene de File Transfer Protocol. File Transfer Protocol es un protocolo que por defecto se ejecuta en el puerto 21, ¿sí? Por defecto. Puede llegar a ser modificado el puerto de ejecución, pero por defecto lo podemos encontrar ahí. Muy probablemente en algún momento hayan utilizado FileZilla, por ejemplo, para conectarse a un FTP. Pero tenemos no solamente la opción de conectarnos por un gestor como FileZilla, sino que FTP es un protocolo que incluso podemos peticionarlo vía browser. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos realizar esto? Bien, vamos a hacer brevemente nmap-p, puerto 21, no, 12 no, 21, menos sb corta, y la dirección IP que es 192.168, a ver que no me acuerdo. msfadmin. Perfecto. Mi IP aquí es 186.130. 192.168, 186.130.
¿sí? Kali es la máquina atacante, esta es la que dice Ubuntu en este caso, y Metasploit 2 es la máquina víctima, ¿sí? Entonces, con el -P21 solamente vamos a estar analizando el puerto 21, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto en encuentros anteriores. Y el SV corta mayúscula o SV es para identificar la versión, ¿sí? Entonces, de esta manera nuestra EQUELA tiene una versión y esa versión es BSFTPD y este numerito. Entonces, como les decía, FTP es un protocolo al cual vamos a poder acceder o que vamos a poder peticionar a través de browser, ¿sí? A través de un web browser. Entonces, ¿cómo se accede vía browser a esto? Le escribimos FTP, dos puntos barra barra, es lo mismo que el HTTP, ¿sí? O lo mismo que el SSH, perdón, el SSH no, el HTTPS, pero en este caso cambiando de protocolo, ¿sí? Lo llamamos FTP, le ponemos la dirección IP en este caso o la URL, ¿sí? Y si tiene el servicio de FTP abierto, nos va a responder con el contenido que tiene listado. ¿Cómo podemos ver esto en Internet, digamos? Podemos utilizar algunos Google Docs. En los próximos webinars vamos a estar hablando sobre Google Docs. Vamos a estar presentando algo sobre cómo dorquear algunas cosas y cómo identificar, por ejemplo, este tipo de información que puede llegar a estar totalmente expuesta, ¿sí? Entonces, primero, entender que FTP se puede acceder, si no está bien configurado y segurizado, lo vamos a poder acceder vía browser. Segundo, ¿cómo lo vamos a poder acceder? Bien, le escribimos FTP. ¿Sí? Dentro de Linux, dentro de todo Linux, vamos a tener el servicio de FTP. Entonces, para acceder al servicio de FTP, vamos a escribir directamente FTP y la dirección IP, o sea, el destino a donde queremos acceder, ¿sí? Y le vamos a dar Enter. Hay una vulnerabilidad muy conocida, o una vulnerabilidad bastante conocida, perdón, que nos permite autenticarnos de manera anónima. Entonces, para autenticarnos de manera anónima, lo que vamos a tener que hacer es, en la parte esta donde dice, decime cómo te querés autenticar, le vamos a poner Anonymous, Enter, y cuando nos dice, dame la password, le damos Enter. ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, FTP, URL o dirección IP a la cual nos queremos conectar. Y si no está bien configurado, es decir, si tiene habilitada la conexión de usuario anónimo, le ponemos el usuario anónimo, escrito de esta manera, Anonymous, no Anonymous, porque me pasó varias veces. Varias veces le escribí Anonymous y me decía, no, por acá no vas a entrar. Y está perfecto. Anonymous y en la password va vacía, ¿sí? La password es null. Otra forma de poder conectarnos de esta manera es utilizando los parámetros que nos da FTP. Para ver los parámetros que nos da FTP, le vamos a poner un "-h". Y los parámetros que podemos utilizar, por ejemplo, para enviar usuario y enviar contraseña, son, por ejemplo, el "-p", "-l", ¿sí? Pero no entremos tanto en detalle de cómo se utiliza FTP. Me interesa que vayamos a conocer esto, ¿sí? Que es FTP, dirección IP, y que si escribimos el usuario anónimo podemos llegar a acceder. Ahora, ¿cómo podemos validar esto? Bien, un mecanismo de validación es conectándonos, poniéndole usuario anónimo y dándole Enter, pero no es la única opción. Bueno, ustedes saben que yo tengo un tatuaje en el pecho que dice Nmap. I love you, Nmap. Nah, es chiste, es chiste. Pero saben que me gusta mucho la herramienta. Con lo cual, si ponemos un SC, nos va a traer ya directamente eh, qué vulnerabilidades podemos llegar a encontrar, ¿sí? Con lo cual, como pueden ver acá, Nmap puerto 21,
SB corta para la versión del servicio, SC va a ejecutar los scripts, nos va a decir que FTP anónimo, ¿sí? Está permitido, que le devolvió un código 230, con lo cual es ok, ¿sí? Está conectado de manera correcta. Bueno, lo que le devuelve del status, ¿sí? Con lo cual, de esta manera, ¿sí? Utilizando solamente Nmap, podemos llegar a identificar que FTP es vulnerable, ¿sí? Ahora, ¿podemos utilizar solamente Nmap para identificar FTPs vulnerables? No. Tenemos otras herramientas, como por ejemplo FTP. Está. En este caso, FTP RFC lo que nos va a intentar facilitar es una conexión de FTP, pero como vimos, sí, como se mostró en el webinar anterior, una de las herramientas que está buenísima y que vamos a dedicarle creo que 2 o 3 sesiones es Metasploit, ¿sí? A mí me gusta levantar Metasploit de la siguiente manera: msf console -q. ¿Por qué el -q? Porque el -q te devuelve directamente el prompt. Sí, muchos me dicen, sos un aburrido porque está buenísimo Metasploit del banner que te devuelve si es la vaquita o si es el, el ninja o el conejito. No, a mí el banner no me interesa y tampoco me interesa que me vayan mostrando el progreso de carga. Me interesa que me devuelva el prompt, nada más. Entonces, elegimos FTP, ¿sí? Con FTP, a ver, una cosa que vamos a ir adelantando de Metasploit. Una funcionalidad de Metasploit es la utilización de Search. Search nos va a permitir, bueno, buscar diferentes módulos que nos van a servir tanto para enumerar, para identificar vulnerabilidades o incluso para poder explotar, ¿sí? Entonces, vamos a mostrar lo siguiente. Search FTP. Vamos a poner hasta ahí nomás. Search FTP. Entonces, con el Search FTP, solamente Search FTP, y si tienen la compu ahí al lado, estaría bueno que vayan probándolo ustedes también. Search FTP nos va a mostrar un montón de auxiliares, ¿sí? Que nos van a permitir, por ejemplo, realizar algunas pruebas de denegación de servicio. A mí particularmente las pruebas de denegación de servicio mucho no me gustan. Tenemos también fusers, ¿sí? Los fusers los que nos van a permitir hacer es probar diferentes variantes. Es algo así como un ataque de fuerza bruta, ¿sí? Es algo así como un ataque de fuerza bruta. En realidad, un fusing o un fuser es más parecido a un ataque de diccionario, porque en base a un listado que nosotros le vamos a estar facilitando o en base a combinaciones que podemos llegar a estar parametrizando, va a estar intentando identificar si existe o no existe, es decir, si machea o no machea palabra contra palabra, ¿sí? Básicamente es eso. Como les decía, en Metasploit también vamos a encontrar escáneres, ¿sí? Vamos a encontrar un montón de escáneres. Y quiero que probemos, por ejemplo, este, que se llama Auxiliary Scanner FTP, FTP Login, ¿sí? Entonces, para usar para usar cualquier módulo de Metasploit, vamos a tener que utilizar el parámetro use y le vamos a decir qué es lo que vamos a usar. Nosotros en este caso vamos a querer un auxiliar. Ese auxiliar va a ser un escáner, ¿sí? Es sumamente simple esto. Quiero usar un auxiliar y ese auxiliar me va a escanear. ¿Qué me va a escanear? FTP, ¿sí? ¿Y qué alternativas de FTP? Y bueno, de FTP quiero que me escanee los logins, ¿sí? Sumamente entendible de cómo va el camino. Hay en algunas ocasiones que es un poco más complejo porque son exploits, esos exploits pueden llegar
a pegar, por ejemplo, en Unix o en Windows con una arquitectura específica, por ejemplo, en el caso de Windows x86 o x64. Entonces ahí es un poquitito más complejo. Pero en el caso de este FTP es sumamente simple, ¿sí? Entonces le decimos que vamos a utilizar este auxiliar. Ok, hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber ahora? ¿Qué es lo que queremos ver ahora? Opciones. Es decir, cómo uso este auxiliar. Para eso, dentro de Metasploit, vamos a ponerle Show Options. ¿Sí? Show Options. Nada más que eso. Dame las opciones. ¿Qué opciones tengo que configurar? Y fijémonos solamente en las configuraciones que están requeridas. ¿Sí? Es decir, que en el campo Required tenga el valor sí o tenga el valor yes. Entonces, ¿qué le tengo que configurar acá? Brute Force Speed 5, está bien, ya está, déjalo ahí por defecto. ¿Qué más necesita? Se va a fijar si tiene el usuario anónimo. Esto del rhost, ¿sí? Esto del rhost es el host remoto. Significa que tenemos que setear, tenemos que configurar, tenemos que definirle cuál va a ser nuestra víctima o cuál va a ser el equipo que vamos a atacar. Con lo cual, para definir esto, hay que configurarle la opción de rhost. Hay que setear la configuración. Entonces vamos a poner set rhost y le vamos a poner nuestra dirección IP, la dirección IP de nuestra víctima, 192.168.186.130, ¿sí? Y ¿qué parámetros más nos solicita configurar? Report, puerto remoto, viene por defecto el 21, que es, como vimos con Nmap, que era donde se estaba ejecutando, ¿sí? Puerto 21, estamos OK. ¿Y qué más nos pide? Que frene cuando dio exitoso, le dejamos que sí. Bueno, que está configurado como false, lo dejamos de esa manera. Y no hace falta ningún tipo de valor adicional configurar porque ya el resto están seteados, ¿sí? Nos dice que es requerido, pero el valor ya está seteado. Fíjense que en el caso de rhost no está seteado, ¿sí? No hay un valor seteado. Acá dice rhost y está vacío, acá dice report y está el 21. ¿Cómo podemos comprobar esto? Porque acá que ya le definimos el valor de rhost, si volvemos a probar show options, vamos a ver que el rhost ahora sí está definido. ¿Por qué? Porque se lo definimos nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Tenemos dos opciones. Una es escribir run o la otra es escribir exploit. ¿Sí? Tenemos esas dos opciones. Vamos a escribir run. Perfecto. Entonces, ejecutamos. Dice que inicializó, ¿sí? Que probó las credenciales y que credenciales en blanco y que las credenciales no pueden ser en blanco, ¿sí? Contra Metasploit, bueno, que utilizó Metasploit Framework, el FTP, ¿sí? Básicamente acá lo que intentó hacer es verificar si podía acceder directamente. Y en este caso le mostró, o sea, el resultado que tuvimos es que no fue exitoso, ¿sí? ¿Tenemos otras opciones? Sí, tenemos otras opciones. ¿Podemos explotar FTP de manera directa? Obvio que podemos explotar FTP de manera directa. Ahora, ¿cuál es el camino un poco más recomendable? Ir por la versión, ¿sí? Agarrar la versión y en esto de escribir search, ponerle directamente la versión que nosotros encontramos. Entonces nos dice, mira, puedes utilizar este exploit, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es copiarnos el exploit, decirle que vamos a usar este exploit que nos facilitó. Vamos a ver las opciones, nos pide el rhost, entonces vamos a darle el rhost, que lo voy a copiar de acá, así no tengo que escribir otra vez. Le ponemos set rhost, dirección IP, enter,
Vamos a ver las opciones. Están configuradas las opciones. No me quiero adelantar mucho, pero acá podríamos llegar a configurar un payload. Para configurar un payload podríamos ver las opciones utilizando show payload, pero no me quiero ir mucho más. Bueno, ya está, ya estamos en el baile, vamos a bailar, ¿no? Igual esto lo vamos a explicar un poco más en detalle más adelante. Pero con show payload vemos los payloads asociados a este exploit. Para setearlo usamos set payload y el nombre del payload. Vamos a ver las opciones, a ver qué necesita. Ok, no necesita nada adicional, no nos pide nada adicional. Entonces vamos a darle run a ver qué sucede. Y ahí explotó. Nos da la sesión y en este caso deberíamos ser root, pero en el otro equipo. ¿Sí? Who am I? Ok, pwd. Estoy en el root. Bien, ahí estoy parado en el Metaexplotable. ¿Sí? Explotó una vulnerabilidad que es un backdoorea el BSFTPD, es decir, explotamos por la versión y accedimos de manera remota. Vamos a mostrar algo un poquitito más tangible. Vamos a ponerle a ver si funciona. Vamos a probar un reboot. Y ven ahí cómo se está reiniciando el Metaexplotable. ¿Sí? Después un reboot. Se nos termina la sesión porque el otro equipo se está reiniciando, se está rebooteando. Entonces vemos ahí como de manera remota, en este caso, rebooteamos un servidor de manera remota. ¿Sí? No es lo más divertido de todo, rebootear un equipo remoto. Está bueno, pero tal vez es más divertido eh, obtener acceso. Bueno, estábamos como root, no había mucho privilegio que escalar, pero tal vez dampearnos el Shadow y el etc passwd. Sí, el passwd y el Shadow está bueno. Bien, ahí mostramos cómo lo rebooteamos. Perfecto. Entonces, FTP, para cerrar, ¿cómo podemos hacer? Nmap. Hay algunas herramientas como para brute forcear FTPs que podemos utilizar para brute forcear. Voy a salir del Metasploit. ¿Cómo podemos brute forcear FTP? Es decir, ¿cómo podemos utilizar diccionarios o utilizar todas las combinaciones posibles? Nos va a llevar bastante más tiempo. Pero para hacer ataques de diccionarios sobre FTP, podemos utilizar algunas herramientas que son específicas para brute force, como son, por ejemplo, Hydra. ¿Sí? Vamos a ver un poquitito de Hydra. Hydra la llamamos de esta manera, Hydra directamente. Y le vamos a tener que pasar algunos parámetros. Bueno, además de Hydra tenemos Medusa. Bueno, hay un par de herramientas. ¿Cómo se usa Hydra? Básicamente, Hydra menos L, listado de usuarios. Vamos a ponerle en listado de usuarios, por ejemplo, user share. A ver. User share. Sí, está bien. Dictionary is common. Y vamos a utilizar. No. Vamos a dirbuster. Word list. Y vamos a utilizar, por ejemplo, el de common. Menos L es para setear los
los usuarios. Perdón, acá estoy cometiendo un error grande, porque si quiero pasarle un listado, tengo que poner L mayúscula, ¿sí? Para usuarios tengo que poner una L mayúscula. Si le pongo L minúscula es porque el usuario se lo voy a configurar. Como vamos a hacer en este caso, msf admin, ¿sí? Y menos P mayúscula le podemos poner un listadito. Vamos a crear un listadito, nano listado.txt, y en este listado vamos a ponerle admin, la, y vamos a ponerle msf admin, y vamos a ponerle un vacío. Lo guardamos, perfecto. Y a ver, vamos a poner listado users.users. Así probamos los usuarios. Y en estos usuarios vamos a ponerle msfadmin y vamos a ponerle anonymous, ¿sí? Tenemos listados ya armados, los podemos encontrar en el directorio de DIRB o de DIRBuster. Incluso hay diccionarios armados en internet. Entonces, vamos a hacer esto. Hydra menos L mayúscula porque es un listadito. Y le habíamos puesto listado.user.txt. Y para las passwords vamos a utilizar menos P mayúscula porque le estamos pasando un listadito. Si no, es en minúscula. La L o la P es en minúscula. Y le tenemos que definir el protocolo. Vamos a estar atacando FTP. Dos puntos y la dirección IP. Que la dirección IP me la voy a copiar acá. ¿Sí? Le damos un Enter. Va a probar y nos dice todo lo que nos muestre como verde es porque la autenticación es satisfactoria, ¿sí? Fíjense que con usuario Anonymous accedió, con usuario MSF admin y password MSF admin accedió OK, ¿sí? ¿Cómo podemos probar eso? Y lo probamos directamente acá. FTP MSF admin MSF admin. Listo, estamos adentro, ¿sí? Kit, ahí está. Bueno, esas son diferentes formas de poder atacar FTP, ¿sí? En el caso de que no encontremos una vulnerabilidad directa, para poder explotar y para poder intrusionar de una manera directa, podemos brute forcear o realizar un ataque de diccionario sobre FTP, por ejemplo, con Hydra. Medusa es otra opción, pero funciona básicamente de la misma manera y para la misma finalidad, ¿sí? Creo que Hydra es una de las herramientas más, al menos, más utilizadas, ¿sí? Hay otras como Patator y incluso desde Metasploit lo podemos realizar con un módulo, con el mismo módulo que habíamos utilizado de Auxiliary Scanner FTP, FTP-login. Con ese mismo, lo único que vamos a tener que pasarle diccionarios, que en nuestro caso no le pasamos un diccionario adicional, sino que lo dejamos que ataque directamente. Bien, la idea del día de hoy era mostrar también cómo enumerar y atacar vía SMTP, pero no nos dio el tiempo. Creo que el hecho de poner dos protocolos eh, no, no da 15 minutos por cada protocolo porque podemos explotar de un montón de maneras diferentes diferentes protocolos y utilizando diferentes herramientas. Eh, Acaban de preguntar si hay algún generador de diccionarios. Sí, el hecho de generador de diccionarios, podemos utilizar, por ejemplo, Seul, ¿sí? Seul es una herramienta que está bastante copada, en la cual le tenemos que decir, Seul, ahí está, Seul, le tenemos que decir qué vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cantidad de caracteres? ¿Qué caracteres queremos utilizar? Si vamos a utilizar mayúsculas, si vamos a utilizar minúsculas, eh, si vamos a utilizar números,
si vamos a utilizar caracteres especiales, desde qué mínimo hasta qué máximo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, le configuro 8 caracteres desde la A hasta la Z minúscula, desde la A a la Z mayúscula. A ver, y con numeritos, ¿sí? Del 1 al 10. Del 1 al 9, perdón. Entonces, esto va a generar un montón de info, ¿sí? Va a generar un montón de datos. Y estos datos tenemos dos opciones. Una, que me parece que es bastante encaminable, es ejecutarlo, es decir, concatenarlo con una ejecución. Eso se llaman pruebas al vuelo. Es decir, que vamos generando un archivo y ese archivo lo vamos probando directamente con Hydra. La otra opción es, por ejemplo, con Seoul, crear un diccionario que tenga, por ejemplo, como mínimo, o sea, fíjense que los parámetros están acá, menos D es cuántas líneas va a ir bajando sobre ¿cómo se llama? Sobre un sitio, ¿sí? Esto lo podemos configurar un diccionario desde un sitio. Entonces le decimos, por ejemplo, que vaya a una sola URL, que de esa URL con menos M, que menos M lo tenemos acá, que mínimo, ¿sí? Utilice 5 caracteres y que el nombre del wordlist va a ser, no sé, lalala.txt, y que del sitio que queremos que recopile todas las palabras y nos las arme en un diccionario es em, vamos a poner no sé, no se me ocurre nada. Eh, ¿Cómo es que se llama donde siempre buscamos cosas? En carta no. Se me cayeron un par de sotas, ¿no? Em, ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Bueno, vamos a poner la página de Proyecto Aurora. Proyecto Aurora y .com y .org, y ahí nos va a generar un diccionario. ¿Sí? ¿Hay otras formas de crear diccionarios? Sí, hay otras formas de crear diccionarios. Hay algunas otras herramientitas en Kali, pero me las voy a guardar para eh, armar un webinar en el cual veamos solamente cómo crear diccionarios. ¿Sí? Me parece que va a estar bastante mejor. Bien, semana que viene muy probablemente estemos hablando sobre Google Dorking. Me guardo SMTP para explotarlo, para que lo explotemos juntos en otra ocasión. Y me llevo también lo de crear diccionarios, que me parece que es un tema sumamente interesante. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda adicional. Si no, cerramos aquí. Bien, excelente. Buenísimo. Muchísimas gracias por haber participado del webinar. Como siempre decimos, está el Telegram de Proyecto Aurora abierto a que pregunten, a que consulten, a que interactúen, ¿sí? A que propongan temas e incluso, si se animan a dictar alguno de los webinars, están más que invitados. Así que nos vemos la semana que viene.